Hey, hola, buenas youtuber, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Territorio Cripto. Hoy vamos a hablar de un nuevo juego NFT que está en una fase muy temprana donde podemos participar gratuitamente en un airdrop. Están haciendo un airdrop en el cual, bueno, es un paquete de lanzamiento, en el cual dentro tenemos una carta del token, una carta de habilidad, una carta de un huevo y una carta de una tierra. Vamos a ver un poco por encima cómo funciona este juego, que la verdad me lo he encontrado mirando esta página de Play to Earn, que está bastante bien. Y bueno, he visto que estaba aquí pues en la tercera posición respecto al cambio en las últimas 24 horas. Y bueno, he visto que ponía preventa. Entonces esto es lo que me ha interesado. Digo, vamos a meternos en las preventas porque ahí es donde verdaderamente podemos ganar dinero, ya que compramos su token a un precio muy barato y cuando sale el juego tiene una revalorización increíble y ahí podemos decidir si guardarlo porque creemos que va a seguir subiendo o venderlo directamente y sacarnos un beneficio. Yo es lo que suelo hacer, los suelo vender y me saco un beneficio, me olvido de la plataforma y seguimos adelante. Lo que tenemos aquí es, en este canal, es para ganar dinero como se pueda y bueno, pues ahora la moda son los juegos NFT y es lo que estamos mirando. Así que, bueno, sin ir más lejos, es un juego pues de cartas, muy parecido al resto de juegos. Aquí nos explica una historia de esto, de los kaiju. Nos explica una historia de, bueno, la podéis echar un ojo, de que vamos al planeta, la verdad es que está entretenido. Bueno, pues los kaiju son estos bichos que tenemos por aquí y pues consiste en luchar unos contra otros y una vez que ganemos pues vamos a recibir el token kaiju, que es un token que todavía no se puede comprar. Simplemente podemos hacer este airdrop que al final del vídeo vamos a explicar cómo hacerlo. Y ya está, y esperar a que salga el juego. Una vez salga el juego, pues ya veremos lo que hacemos. Si vendemos nuestro airdrop, si lo hemos conseguido, o si jugamos porque da bastante beneficio. Eso ya lo evaluaremos después. De momento estamos en fase temprana y es bueno saber estos juegos, es bueno conocer estos juegos. Nos explica que hay unas 4 tierras distintas, también son cartas. Y bueno, aquí vamos a ver las cartas que son todas en forma de NFT, como de costumbre. Y aquí vamos a ver las habilidades de fuego, de agua, de viento y de tierra. También se pueden fusionar huevos y demás. Bueno, todo se podrá comprar y vender en el marketplace. Y bueno, aquí nos está diciendo lo del tema del airdrop. Dice que son 1500 paquetes de lanzamiento. Y bueno, pues entonces harán una especie de sorteo. No quiere decir que a todo el mundo le vaya a tocar, pero como es gratuito, simplemente hay que seguirles en Twitter. Bueno, y hacer una cosa por Telegram, que lo vamos a explicar después, pero es súper sencillo. Entonces, como no cuesta nada, pues lo hacemos y vamos a ver si nos toca. Bueno, vamos a hablar un poco más en detalle de las cartas, para aquel que le interese, pero vamos, yo siempre subo un resumen de esto porque bueno, todos podéis ir dentro de la página web y leeros la historia tan bonita que os cuentan y demás. Las cartas van a ser así. Tenemos unas estrellas, creo que lo explica más abajo, sí. Para saber la calidad de una carta tenemos unas estrellas, desde calidad 0 hasta calidad 5. Y independientemente de los valores que tengamos aquí, en el fuego, el agua, el viento y la tierra. Y luego pues tenemos la rareza de una carta. ¿Cómo determinamos la rareza? Pues mira, con el color este que tenemos aquí en el marco. Este color es azul, pues esto es una rareza común. Este color es verde, tenemos un 25%. Este de aquí es épica, que es amarilla. Luego la legendaria es como naranja y luego ya tenemos la mítica, que es roja. Que de estas hay un 1%. O sea, es un 1% de probabilidad de que nos toque estas cartas. Luego las habilidades, vamos a tener habilidades porque como he dicho antes tendremos que luchar unos contra otros y bueno, pues dependiendo de las habilidades que tengamos, si vamos a luchar contra un bicho de fuego, pues lo mejor será utilizar un bicho de agua. Entonces podremos tener cartas que puedan, por ejemplo, pues apagar al bicho de fuego y le hará muchísimo más daño y de esa manera podremos ganar. Una vez ganemos, pues recibiremos los tokens Kaiju, que de momento no sabemos ni el precio ni nada. Esto es fase temprana, como he dicho antes. Bueno, aquí podemos ver más habilidades de viento, de tierra y demás. Aquí nos está publicitando el airdrop, lo publicitan en todos lados.
Luego, bueno, aquí vemos lo de las tierras, volvemos a lo mismo, dice que la tierra produce materiales que se utilizan para mejorar las habilidades para el combate. O sea, supongo que comprando una carta de estas, pues por ejemplo, si el bicho es de agua, me lo estoy inventando, el bicho es de agua, pues a lo mejor le va a dar más fuerza, vamos a conseguir unos materiales, unas habilidades más fuertes para poder combatir a otros bichos que sean de fuego. Pero vamos, de momento la información que os doy es la información que veo aquí, la que todos podéis mirar. No ha salido el juego y no podemos hablar nada más de ello. No sabemos si esto será un scam, como de costumbre, también lo menciono, porque mucha gente dice, bueno, luego es un scam y demás. Sí, puede ser un scam, como todos los juegos, y hay que saberlo. Pero aquí lo que estoy enseñando es que tenemos un airdrop gratuito, con la posibilidad de que nos toque, porque son solo 1500 paquetes. Así que como no cuesta nada, lo vamos a hacer. Bueno, aquí tenemos el white paper, le vamos a echar un ojo, y el tema de los tokens. A mí esto no me ha hecho mucha gracia porque tenemos, tenemos que para marketing era el amarillo. Marketing, la liquidez y el desarrollo, o sea, los desarrolladores, esto forma el 30%. Quiere decir que ellos van a quedarse con el 30% de los tokens. El resto pues es un play to earn, un juega y gana. Esto va a ser a la venta, supongo que lo sacarán en la preventa. Y luego esto es por el tema del farming y el staking. Aquí pone estaca, pero esto es staking, es una mala traducción. Así que un 30%, que tengan ellos en poder un 30% es mucho. Lo han dividido aquí en 3 cosas, pero es el mismo equipo. Así que bueno, iremos viendo. Vuelvo a lo mismo, el airdrop es gratuito. Aquí nos explica la fase 1, que es en la que estamos ahora, pues están investigando cómo funcionan estos los proyectos, desarrollando el proyecto, han hecho el sitio web, que es este de aquí. Bueno, están sacando ya los paquetes de lanzamiento del airdrop, que es lo que estamos hablando. Y luego pues ya hay un mercado donde se podrá comprar. De momento no se puede comprar, pero ya hay cosas y demás. Luego en la fase 2, pues que vendrá más adelante, bueno, como les seguimos en Twitter, pues estaremos al corriente de las noticias, y aquí vemos que ya van a sacar el juego, una fase 1, por decirlo así. Entonces, aquí ya veremos, ya podremos evaluarlo, podremos ver cuánto nos da, cuánto vale el token y demás, y luego más adelante pues sacarán la fase 2. Supongo que esto será como una especie de beta para que la gente pruebe y demás, y luego aquí pues ya el verdadero juego. Lo que quieren es también que la comunidad, una vez que pruebe el juego, pues le diga, pues esto no está bien, esto no me gusta y demás, y ellos van a intentar desarrollarlo porque, bueno, como dicen todos, quieren hacer un juego súper guay y que funcione para siempre, pero vamos, estamos muy lejos de conseguir eso en cualquiera de los juegos. Así que nada, aquí os subo el tema de los documentos porque la verdad que leéroslo porque está interesante. Simplemente la historia que nos cuenta aquí está bastante bien, nos dice que son los kaiju, como, bueno, pues que van a otro planeta, cómo los llevan a otro planeta para vivir y demás. Bueno, es una historia, no os la voy a contar. Y luego nos explica pues que salen estos bichos que son los kaiju, y habrá que batallar bueno, contra otros. Los requisitos, pues tener una billetera MetaMask, como ya sabéis. Ahora, bueno, no lo he dicho antes, pero si os conectáis al juego, porque os podéis conectar, por ejemplo, en el mercado, si le damos aquí a mercado, se nos abre la billetera. Me sale aquí mi cuenta y nos dice Ground Network, o sea, red mala. Porque nos está diciendo que todavía no trabajan en la Binance Smart Chain, están trabajando en la Binance Smart Chain Testnet, o sea, es una red de test. Entonces, yo no me he conectado. Yo he leído por ahí que no pasa nada, que te puedes conectar. No me he conectado, pero porque no puedo hacer nada. No tengo tokens Kaiju, no se pueden comprar, entonces no sirve de nada conectarse. Voy a esperar un poco a ver si ponen ya la red general y listo. Le damos a cancelar y listo. Aquí tengo yo mi billetera. De todas formas, ya sabéis, yo me conecto en todos los juegos nuevos que van saliendo con una billetera, pues por ejemplo ahora he cogido esta, la cuenta 3, en la cual no tengo nada, tengo muy pocas cosas. Entonces, en un caso extremo de que nos roben los fondos o lo que sea, pues me están robando muy poca cosa. Así que nada, siempre hago eso y me conecto con billeteras en las cuales no arriesgo mi capital invertido en otras grandes plataformas.
Pero mira, en el Marketplace vemos, pues bueno, vemos aquí los huevos que hay. También se van a poder evolucionar huevos, como dije antes, no lo he enseñado, pero se pueden evolucionar huevos, juntar este con este y sale otro huevo distinto, y la verdad es que está bastante bien. Y bueno, pues aquí ya hay unos cuantos con precios. La verdad que he visto antes uno mira, esto no lo entiendo muy bien todavía. O sea, este vale 50 y este de repente 0,16. No sé si es un error o no sé, no tengo ni idea. Pero vamos, de momento no podemos hacer nada. Pero a esto va a aparecer, los NFTs van a ser como esto. Y bueno, volviendo a los documentos, que la verdad es que están bastante bien explicados, os aconsejo que los leáis. Aquí vemos lo de los elementos que os expliqué antes, lo del tema de los huevos, mirad que están más currados que otros huevos, que son simplemente con un color y listo. Aquí le han puesto pues unas imágenes de agua, fuego, viento y tierra. Y bueno, pues aquí tenemos los bichos estos raros, los kaiju. Luego tenemos las cartas de habilidades, que he dicho, para poder lanzar ataques más potentes y demás. Y luego lo de las tierras. Lo de las tierras que van a generar más mejoras para poder mejorar nuestras habilidades y aumentar el poder de combate. Son tierras que tenemos aquí, pues de tierra, de fuego, de agua y de viento. Siempre son esos 4 elementos. Luego lo de los kaiju que os enseñé antes, que eran de rareza distinta. Aquí nos explica lo de los huevos, ¿ves? De este y este pues sale otro, la fusión. Y luego tenemos los combates PvE y bueno, PvP seguramente también, no nos está diciendo nada por aquí, pero seguramente los tengamos. La recompensa nos dice que token kaiju por ganar la batalla con el jefe. O sea, yo esto todavía no sé si solo nos los van a dar cuando ganemos al jefe o cuando ganemos a cualquier otro kaiju. Bueno, de momento es lo que pone, no tenemos más información. El mercado lo hemos echado un ojo antes por encima. Luego la tecnología nos dice que es la Binance Smart Chain, así que bueno, pues sin problema, comisiones baratas. Modelo del token también lo hemos visto, no me ha hecho mucha gracia el tema del 30%. El roadmap también le hemos echado un ojo, aquí nos explica lo mismo. Y bueno, la verdad es que no dice nada de PvP por ningún otro sitio, pero bueno, veremos a ver qué tal. Bueno, y el disclaimer para cubrirse las espaldas, como de costumbre. Dicen que utilizan Unity. Unity es una plataforma de desarrollo 2D y 3D. O sea, con esto desarrollan aplicaciones para el móvil, juegos y demás. Y la verdad es que es una plataforma muy, muy conocida. Y bueno, nos decía por aquí que es lo que están utilizando ellos para realizar este juego. Así que nada, sin ir más lejos, vamos a ver cómo hacer el airdrop. O sea, simplemente yo os voy a dejar un link que son estos 2 links de aquí, son links de referidos. A mí no me están pagando esta gente ni nada de eso, simplemente yo me he metido aquí para conseguir el airdrop porque lo he visto en la página esa que os enseñé antes. Y bueno, pues si os metéis con mi link, pues seguramente me estén dando algo. Ni siquiera he mirado lo que voy a recibir, pero seguramente si le dais desde aquí, os vais a registrar, no os cuesta nada, simplemente vais a tener el airdrop gratuito, vais a participar. Vosotros también tendréis un link de referidos, así que podéis compartir vuestro propio link con vuestros amigos. Y nada, vamos viendo. Lo único que hay que hacer es darle al link, que yo os lo dejo en la descripción del vídeo. Luego, una vez que le deis al link, os sale este bot. Y aquí os va a salir una X y otra X. Bueno, pues te dice meterte en su Telegram. Bueno, pues te metes en su Telegram, te unes y ya está. Vuelves aquí y te dice seguir en Twitter. Te metes en Twitter, le sigues y ya está. Vienes aquí y le dices próximo paso. De repente te aparecen estos dos tics verdes y te dicen que metas tu nombre de Twitter. Entonces tú metes tu arroba y el nombre que tienes en Twitter y el robot va a detectar que te has suscrito y ya está, y te pide tu billetera. Entonces yo le he metido aquí mi billetera y listo, y te dice que vale, que ya, bueno, pues que estás dentro del sorteo, y listo. Cuando hagan el sorteo, que era dentro de unos días, no lo hemos visto antes por aquí, a ver si le damos aquí, ¿dónde era? Creo que era dentro de 10 días o así. Bueno, había una cuenta atrás, no nos vamos a parar a mirarlo. Y nada, y le dais aquí y vais a tener vuestros propios links de referidos que le podéis enviar a vuestros amigos, como he dicho antes.
Así que nada, al que le haya gustado, como digo siempre, pues que me regale un like y nos vemos en el próximo vídeo.